Hoy, 19 de junio, además de ser una fecha en la que conmemoramos un nuevo aniversario del nacimiento del prócer máximo de nuestra orientalidad, el general José Gervasio Artigas, sobre lo que ya se ha hablado bastante en este programa, en el programa pasado, ya se ha hablado en todos los medios de comunicación, se ha exaltado su figura en los distintos centros educativos donde se tomó juramento a la bandera a los liceales y promesa de fidelidad a la bandera en las escuelas para los estudiantes que ingresan a cada uno de estos institutos de estudio. También es una fecha importante y que no todos la saben, porque hoy también, 19 de junio, en los Estados Unidos se conmemora un nuevo aniversario del fin de la esclavitud allá en aquel país. Se recuerda aquel día del año 1865 en que los últimos esclavos afroamericanos de Texas, o voy a corregirme, no me gusta decir esclavos, porque nadie nace esclavo, son personas que fueron esclavizadas. Pero decía, personas esclavizadas afroamericanas de Texas fueron informados de que a partir de ese momento eran libres. O sea que es una fecha que simboliza una victoria de la dignidad humana sobre una de las instituciones más crueles que haya conocido la historia de la humanidad. Ahora, si somos realmente honestos, si dejamos de lado los discursos solemnes y las ceremonias oficiales, debemos admitir una verdad incómoda, y es que la esclavitud no desapareció, apenas cambió de forma, cambió de rostro, cambió de método, si se quiere, pero sigue existiendo. Y la verdad que eso debería avergonzarnos profundamente, ¿no? Porque hablamos de un fenómeno que no ocurre en rincones desconocidos del planeta. Ocurre en países que se proclaman democráticos, donde existen economías modernas, bajo la mirada de gobiernos que disponen de ministerios, de fuerzas policiales, de organismos de control y enormes presupuestos públicos. Y sin embargo, miles de personas continúan viviendo sin una libertad real. En distintos países de América, hombres son reclutados para trabajar en el campo, o en la minería, o en actividades forestales, bajo condiciones que pocos tienen que envidiarle, entre comillas, ¿no?, a la esclavitud de otros tiempos. Les retienen documentos, les pagan salarios miserables o directamente no les pagan, viven aislados, endeudados y sometidos a amenazas constantes. Mujeres y niñas son captadas por redes de trata que las convierten en mercancía y son trasladadas de una ciudad a otra, de un país a otro, explotadas sexualmente y privadas de toda autonomía. Y detrás de cada una de esas historias hay sufrimiento, hay miedo y hay una libertad arrebatada. Miles de inmigrantes, o de migrantes, mejor dicho, también caen en situaciones similares. Personas desesperadas por encontrar trabajo aceptan las condiciones que nadie debería aceptar. Trabajan jornadas interminables, viven hacinadas y dependen absolutamente en forma total de quienes los explotan. Y muchas veces no denuncian por miedo a perder el empleo o a ser deportadas. Como si fuera poco, también están los niños. Niños que deberían estar jugando, aprendiendo y creciendo, pero que terminan trabajando en actividades peligrosas, en explotaciones agrícolas, en minas ilegales o en circuitos de explotación sexual. Niños cuya infancia es robada ante la indiferencia de una sociedad que suele mirar hacia otro lado. Y lo más grave es que nada de esto ocurre en secreto. Las organizaciones internacionales lo denuncian desde hace años. Los periodistas investigan, las organizaciones sociales alertan, los tribunales reciben causas, los gobiernos conocen el problema, lo conocen perfectamente. Por eso resulta difícil aceptar las excusas que se
exhiben habitualmente. No se puede decir que falta información, ni se puede decir que no se sabe dónde están las víctimas. Tampoco se puede decir que el fenómeno es invisible. Así que lo que falta muchísimas veces es apenas voluntad política. Apenas, ¿no? Porque combatir seriamente la esclavitud moderna implica enfrentarse a intereses económicos muy poderosos. Implica inspeccionar empresas, controlar cadenas productivas, perseguir redes criminales, proteger víctimas y destinar recursos suficientes para la prevención y la investigación. Y claro que eso cuesta dinero. Y claro que eso genera conflictos. Y eso con mucha frecuencia parece no ser una prioridad. En nuestra América Latina abundan los discursos sobre derechos humanos. Se multiplican las declaraciones oficiales, los compromisos internacionales y las campañas publicitarias. Pero sin embargo, la realidad demuestra que los resultados están muy lejos de las promesas. Cada trabajador rescatado de condiciones infrahumanas es una prueba de que el sistema falló antes. Cada mujer liberada de una red de trata es una evidencia de que alguien miró para otro lado. Y cada niño explotado representa una derrota colectiva. Tampoco podemos cargar toda la responsabilidad sobre los gobiernos sin examinar nuestras propias contradicciones. Muchas veces consumimos productos sin preguntarnos cómo fueron elaborados. Exigimos precios cada vez más bajos sin pensar quién paga realmente el costo de esta rebaja. Nos indignamos frente a una noticia escandalosa, pero luego continuamos con nuestras vidas como si nada hubiera ocurrido. La esclavitud moderna sobrevive también gracias a la indiferencia. La misma indiferencia que permitió durante siglos justificar la esclavitud tradicional. La misma indiferencia que hoy adopta formas más sofisticadas. Por eso, hoy 19 de junio, no debería ser solamente una jornada para recordar una conquista histórica. Debería ser también una oportunidad para preguntarnos por qué, después de más de 160 años de aquella abolición celebrada en Estados Unidos, todavía existen seres humanos privados de libertad por intereses económicos. Debería ser una oportunidad para exigir más controles, más justicia y más protección para las víctimas. Y también para reclamar a los gobiernos algo muy simple, y es que hagan aquello para lo que fueron creados. Porque no hay una excusa válida para tolerar la esclavitud del siglo XXI. Claro, no la había tampoco en el siglo XIX, pero tampoco la hay ahora, mucho menos ahora. La libertad humana no puede depender de la rentabilidad de un negocio, de la comodidad de un gobierno o de la indiferencia de una sociedad. Hoy recordamos el fin de una forma de esclavitud, pero la mejor forma o la mejor manera de honrar esa fecha sería reconocer que la tarea todavía está inconclusa. Y mientras exista una sola persona sometida, explotada o tratada como mercancía, la abolición de la esclavitud seguirá siendo una promesa pendiente.